columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y hoy vamos a estar meditando solo en 2 versículos, pero me gustaría hablar un poquito de este tema de una manera amplia. Hebreos capítulo 4, y hoy vamos a estar trabajando versículo 12 y versículo 13. Les recuerdo a todos también que este jueves terminamos Santiago, así que todos los que quieran venir, sé que va a ser algo bonito, siempre es bueno. Cuando empezamos serie, emocionante también cuando la terminamos. Habrán sido como 28, 29 sermones en Santiago, pero qué bonito saber que los que han estado ahí saben que hemos podido estudiar, reflexionar en un libro de la Biblia completo, así como hicimos en 2 Timoteo, así como estamos haciendo en Hebreos. Y no sé, mientras estén caminando por fe, vete a saber tú cuántos nos quedan por delante. Tenemos muchos libros para estudiar todavía. Así que vamos hoy a seguir con Hebreos, capítulo 4. Y versículos 12 y 13 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero terminar repitiendo el versículo 13 porque realmente es un versículo poderoso. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, a lo largo de las últimas enseñanzas, de los últimos mensajes, hemos estado viendo la importancia no solo de ver y conocer la palabra de Dios, sino de creer en ella. El Señor nos ha estado hablando a través del libro de Hebreos de que la palabra que Él ha dado es una palabra que requiere que nosotros creamos y atesoremos en nuestros corazones. Él nos habló de un pueblo que vio su mano poderosa hacer milagros inimaginables. Él nos habló de un pueblo que vio un mar abrirse, que vio maná caer del cielo, que vio cosas milagrosas suceder en el desierto, pero que a pesar de todo eso, a pesar de haber visto la mano de Dios, a pesar de haber visto el poder de Dios, a pesar de haber palpado prácticamente los milagros que Dios hacía, no consiguieron creer en su palabra. Esa es una gran prueba y una gran evidencia de que ver milagros o experimentarlos no da fe. Hay muchas personas que siempre dicen, tengo que ver para creer. Y un buen amigo una vez me dijo, hay que creer para ver. No es al revés. Pero hay muchas personas que se jactan en eso. Yo tengo que ver para creer. Pero la realidad es que aunque vieran, no significa que van a creer. En ningún momento la Biblia nos dice que por ver cosas la fe llega a las personas. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Cuando somos expuestos a la verdad de Dios, cuando somos expuestos a la verdad de Dios, un día, por obra de Dios, podemos recibir fe, que es un don de Dios. La fe no es algo que aparece solo, es algo que se nos es dado. Tú no puedes dar fe a tus hijos. Tú puedes hacer que tus hijos nazcan en un hogar donde se cree en Dios, donde se habla de Dios, donde se respeta a Dios y donde Dios sea parte de la cultura familiar, pero no poner fe en sus corazones para que amen a Dios sobre todas las cosas. Hay gente que tiene fe familiar, hay gente que te dice, yo vengo de familia cristiana. Es como que te lo dicen para que des por hecho que ellos creen en Dios, aunque vivan completamente separados de Dios.
Hay otra fe que es una fe cultural. ¿Cuántos no son católicos de nacimiento, como dicen? ¿Por qué? Porque la fe o la religión católica en lugares como por ejemplo aquí en nuestro país, en España, se volvió algo cultural. Uno nacía y lo bautizaban porque era cultural ser católico, porque España era un país católico. Pero ¿vivíamos honrando al Dios de la Biblia? ¿Vivíamos honrando al Dios que teóricamente conocíamos y en el que creíamos? No, porque era algo cultural. La fe viva, la fe de la que nos habla Santiago, esa fe que produce obras, no la da la cultura, no la da papá, no la da mamá, no la da la familia, no la da la iglesia. Esa fe solo la da el Señor. Y la da cuando somos expuestos a su palabra y si Él así lo quiere. A lo largo de los últimos estudios, Dios nos ha enseñado que es importante prestar atención a su palabra. Nos ha dicho que es un Dios que habla. Empezó el libro de Hebreos diciendo que es un Dios que habla, que en el pasado había hablado a los padres de muchas maneras y en muchas ocasiones a través de los profetas y que en los últimos tiempos había hablado a través de su Hijo, que su Hijo casualmente es el Verbo hecho carne. Y que debíamos considerar a su Hijo y que deberíamos considerar su palabra. Constantemente el Señor dice, está bien todo lo que he hecho, está bien ver mis maravillas, está bien contemplar mi gloria, pero tenéis que prestar atención a mis palabras y creerlas. Por eso he querido centrarme en el día de hoy como para rematar toda esa importancia de contemplar la palabra, de ver la palabra y de creer la palabra. He querido centrarme solo en esos 2 versículos, que es como el broche que cierra esa secuencia de mensajes que nos quieren decir que la palabra de Dios es importante. Es importante. Y hermano, antes de entrar a desglosar estos versículos, uno de los mayores esfuerzos que trato de hacer cuando predico es traer la palabra de una forma sencilla. Cada pastor creo que tiene el deber y la responsabilidad de saber a quién pastorea. Saber en qué tiempo está pastoreando, saber en qué contexto está pastoreando. ¿Por qué? Si tú lees, por ejemplo, los puritanos ingleses, sus libros, sus enseñanzas, hermano, empiezan a usar palabras técnicas, profundas, que si se la das a cualquier creyente evangélico de hoy, la gran mayoría se va a perder. Hermano, yo he tenido que ir dándome cuenta con el paso de los años que vivimos en un contexto cristiano evangélico en el que la mayoría de personas vienen, primera cosa, de haber dejado la escuela. Un 90% de la membresía evangélica, sobre todo por ejemplo en lugares como América Latina, son personas que no tienen un nivel cultural o educativo muy alto. Personas que no les gusta leer. Y ustedes lo sabrán, que conocerán a un montón de creyentes que no les gusta leer. Personas que prefieren ponerse una prédica, escuchar alabanzas, porque cuando ya les toca leer, escudriñar y estudiar, nunca les ha gustado. Prefieren la Biblia en audio, prefieren algo visible, porque un libro es algo a lo que no están muy habituados. Los pastores deben saber eso. ¿Por qué? Porque antes de decirle a la gente que deben conocer a Dios, debemos entender que la manera como Dios nos ha dado que lo conozcamos es un libro. Es un libro. Y tengo la responsabilidad de primeramente enseñar al pueblo a que aunque no les guste la lectura, van a tener que empezar a aficionarse, porque la única manera de no ser engañados por cualquier viento de doctrina y de saber que andamos en la verdad es poner los ojos en ese libro. A mí no me gustaba leer tanto cuando yo llegué a la iglesia. Es más, reconozco que de la denominación que vengo tampoco te fomentaba mucho la lectura, y fue cuando empecé a conocer la sana doctrina que me llevaba a leer, a investigar, y empecé a buscar en Dios, porque no nació en mí un deseo de fomentar el hábito de leer, de profundizar,
Y hermano, mis ojos se iban abriendo a verdades bíblicas, iba conociendo a Dios de una manera cada vez más amplia. Veía personas que como no querían hacer eso y querían seguir simplemente sin leer, sin estudiar, sin escudriñar la palabra, no aceptaban ese Dios que ahora le presentamos, bíblico, porque ellos querían seguir en esa cajita que no les obligaba a tener que conocerlo más a fondo. Hermano, te aseguro, hay personas que prefieren quedarse en el cristianismo que les han enseñado porque les da pereza estudiar el cristianismo verdadero. Hay personas que prefieren decir, mira, así me enseñaron. Este es el cristianismo de mi iglesia y es el que yo acepto y me vale. ¿Por qué? Porque el cristianismo que vivimos hoy es raso, es superficial. Pero te voy a decir algo, cuando empiezas a leer un poco la palabra a fondo, te vas a dar cuenta que sabemos una gota de quién es Dios. Una gota. Y yo te digo, a lo mejor no te pasará igual, pero en mí brotó un amor y un deseo de conocerlo más. Yo me impresionaba a cada paso que daba, cada página que volteaba. Yo me llevaba las manos a la cabeza como decir, ¿esto ha estado siempre aquí? Y yo había cosas que decía, yo he leído este libro. Yo me decía, yo he leído este capítulo y yo no he leído esto. Yo no lo he visto así, porque recordaba que simplemente tenía al predicador diciendo la palabra y luego predicaba, pero se quedaba ahí el texto. Pero ahora que lo leía, lo meditaba, hermano, Dios es sorprendente, es grandioso, es eterno, es majestuoso, es glorioso. Y hermano, nosotros somos pequeños, pero nos ha dado un libro precioso, igualmente profundo y perfecto para que lo conozcamos. Y lo que yo quiero enseñarte hoy es la importancia de la palabra en nuestra vida. Porque es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Cada advertencia, cada llamada de atención es a decir, tenéis que conocer la palabra y creerla. Y ahora el autor nos va a dar unos detalles de esa palabra que nos van a demostrar lo importante que es. Lo primero que nos dice son dos palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Versículo 2 empieza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, cuando uno habla de la palabra, cuando a ti te preguntan, oye, háblame de la palabra de Dios, normalmente decimos suficiente, poderosa, inerrante, perfecta, autoritativa, sin contradicciones, 1000 cosas, pero nunca automáticamente se nos pasaría por la cabeza decir es viva y eficaz. Lo decimos porque conocemos este texto y está escrito, pero ¿por qué esas palabras? ¿Por qué esa manera de definir la palabra de Dios? ¿Por qué esas dos palabras tan bien elegidas? ¿Por qué esas están ahí inspiradas por el Espíritu Santo, que quiere que sepamos que la palabra es viva y eficaz? Miren, la palabra viva se ha usado de dos maneras. La primera no me convence tanto, la segunda es la que yo creo que sí. La primera, que igualmente es correcta, muchos consideran que la expresión viva se refiere al hecho de que la palabra de Dios está en un sentido activa. Es decir, que la palabra de Dios obra, trabaja, que cuando la palabra de Dios es expuesta, no son letras muertas, no son letras que no tienen efecto, sino que es una palabra que transforma corazones, que salva pecadores, que restaura matrimonios, que es una palabra que tiene efecto en aquellos que la reciben, que es una palabra que produce algo en aquellos que la escuchan. Y en ese sentido, muchos creen que se refiere la palabra a ella como una palabra viva. No es un libro muerto que alguien escribió hace 1000 o 2000 años y está ahí y lo lees y te quedas igual, tan ancho, igual has aprendido algo. No, son palabras que cuando son leídas y son creídas, producen algo. Y muchos consideran que el término viva se refiere a eso, al hecho de que la palabra de Dios ejerce un poder activo en las personas. Ahora mismo la palabra de Dios está haciendo algo en los que la escuchan, está edificando, está construyendo, está llevando los ojos a Dios, está hablando a los corazones. En ese sentido muchos creen que se refiere a la palabra viva. Pero el otro sentido al que se refieren como con viva es el sentido de que produce vida. Y ese es el sentido en que yo creo que realmente se está enfocando el texto. Que la palabra de Dios produce vida.
Los dos son válidos. El primero es cierto, la palabra de Dios obra. La palabra de Dios es una palabra que crea, una palabra que trabaja en los corazones, una palabra que restaura, una palabra que levanta, una palabra que fortalece, es decir, está viva. Pero yo creo que el sentido pleno de este texto es que la palabra de Dios da vida. Es más, muchas veces se ha referido la palabra de Dios a la palabra como palabras de vida. Por ejemplo, Hechos capítulo 7 y versículo 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Este pasaje que está apuntando a Moisés y a la palabra que recibió de Dios, describe la palabra que Moisés recibió de Dios como palabras de vida. Hermano, hasta donde yo sé, Moisés recibe la ley de Dios. La ley de Dios, mandamientos. Y aún así, a los mandamientos, a la ley, a la instrucción de Dios, a los estatutos de Dios, se les escribe como palabras de vida. Hermano, desde el principio Dios ha deseado que la creación, el hombre, tenga vida y vida en abundancia. Jesús no vino a traer algo nuevo que Dios diga, no, mira, ahora me apetece enviar a mi hijo para que ahora tengan vida en abundancia. Desde el inicio, cuando Dios crea a Adán, Él quiere que tenga vida en abundancia. Él le entrega todo en sus manos. Adán tenía todo para ser feliz, para estar pleno, para sentir gozo, para no tener ningún problema, ninguna enfermedad, ningún estorbo en su vida diaria, para estar completamente dichoso, completamente alegre, repleto de alegría y felicidad, porque era el deseo de Dios. El deseo de Dios no era un Adán cabizbajo, triste, lleno de normas y de leyes. ¿Dónde estaban todas esas normas y leyes si yo solo vi una orden? No vi a un Dios que empapeló el jardín del Edén con un montón de normas y prohibiciones. Vi a un Dios que le abrió el Edén para decir, todo eso para ti, solo te pido una cosita. Tenía todo para usar todo para su bien, para su disfrute, para su deleite. Solo tenía una cosa que hacer, solo tenía un límite que no debía cruzar. Dios deseaba que fuera feliz, que comiera, que disfrutara, y le puso solo un límite. Es como si Dios le pone 100 puertas por las que puede entrar y una chiquitita por la que no puede, y el cabezón quiso la pequeña. Seguimos siendo así, ¿eh? No miremos, hay una cosa que me hace gracia, miramos a Adán y Eva como, vaya Eva, si tú hubieras sido Eva, me la juego a que comes. Porque hermano, cuando estamos en Cristo, estamos en Adán. Y somos muy parecidos a ellos. Porque todos los hombres vemos la historia y digo, Adán tenía que haber sido un hombre de Dios y decir, tú has comido, pero yo he hecho el pacto con Dios. Dios y yo hemos hecho un pacto, así que yo no como, yo lo voy a respetar. Tú también hubieras comido. Porque así éramos todos. Así éramos todos. Teníamos 100 puertas abiertas. Queríamos la cerrada. Queríamos la cerrada. Tu padre de joven te ponía en casa y te decía, mira, puedes ver la tele, una película, hacerte una pizza, comer chocolate. Solo te pido una cosa, no traigas amigos a casa. Solo esa, papá. Ok, yo llamo a mis amigos en cuanto salgas por la puerta. Somos así. Somos así. Y lo vemos hasta gracioso, pero es rebeldía. Tú dices, mira el niño, qué travieso. No, se llama deshonrar a los padres y es pecado ante la ley de Dios, suficiente para merecer el infierno. Parece fuerte, porque no es una violación ni un asesinato, pero para Dios es importante. Es más, es romper el primer mandamiento que tiene bendición de Dios. El primer mandamiento que tiene un gran sello de Dios, como que te vaya bien en la vida por cumplirlo. Imagínate. Si somos rebeldes, que hasta llamamos a los pecadores traviesos. Imagínate, esa es nuestra condición. Llegamos a ver el pecado como travesura. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Pero hermanos, cuando la palabra llega a los hombres, la palabra de Dios no vino para poner un cerco y privarlos de felicidad. La palabra de Dios fue para protegerlos.
Dios no me deja mentir. Dios quiere que la gente dé crédito a tus palabras. Dios quiere que cuando hables la gente confíe en ti. Y si tú mientes, vais a empezar a ser desleales y luego ya no vais a volver a creer el uno en el otro. Y cuando el otro te diga, oye, he quedado para tomar un café con fulano, va a desconfiar. ¿Por qué? Porque entró la mentira. Y una vez entró, se genera desconfianza para siempre. ¿Te has dado cuenta? No era una prohibición para aburrirte, sino era un límite para que vivieras una vida mucho más tranquila. ¿Qué prohibiciones nos ha puesto? ¿No matar? ¿No mentir? ¿No codiciar? Si vemos eso como prohibiciones de libertad, eso muestra claramente que somos seres rebeldes y seres malvados. Hermanos, si Dios, cuando trajo esa palabra, todos la hubiéramos vivido al pie de la letra, seríamos el mundo más dichoso y alegre que existe. ¿Tú sabes por qué oramos por Afganistán? ¿Tú sabes por qué oramos por las personas perdidas? ¿Tú sabes por qué oramos por la iglesia perseguida? Porque los hombres no cumplimos la palabra de Dios. Porque si todo el mundo cumpliera la palabra de Dios, son palabras de vida. Son palabras de vida. Y cuando la palabra de vida es deshonrada y desobedecida, ¿sabes qué llega al mundo? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario de vida? Llega muerte. ¿Sabes por qué el mundo está repleto de odio y muerte? Porque hemos dado la espalda a la palabra de vida. A la palabra de vida. Dígame una cosa, si tú y tu esposa y tus hijos vivís los 3 o los 4 la palabra de Dios, ¿qué matrimonio y qué familia vais a tener? Si sois lo que la Biblia dice que debe ser el marido, la esposa, los padres y los hijos, ¿qué casa vais a tener? Cada vez que hay una consejería, porque hay un problema familiar, es porque en algún área o alguien no está respetando las palabras de vida. Hay dicha en obedecer y respetar la palabra de Dios, porque es palabra de vida. Es palabra de vida. Pero no solo trae esa vida plena y abundante, sino que en otro sentido, la palabra de Dios también nos hace nacer a nosotros y nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mira cómo hemos nacido de nuevo, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios no solo es una palabra de vida, que cuando es cumplida trae vida, sino que la palabra de Dios también nos hizo nacer de nuevo. No es el hecho de que sea la palabra el agente que nos hace nacer, porque nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Porque si no, cada vez que alguien escucha la palabra estaría naciendo de nuevo. Pero el Espíritu Santo trae nuevo nacimiento al pecador cuando éste está siendo expuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el canal a través del cual el Espíritu Santo obra en la vida del pecador que está muerto en sus delitos y pecados, y de manera gloriosa y soberana Dios decide traerlo a la vida. Así que mira qué importante es la palabra de Dios. A los pecadores que están sin Cristo los puede hacer pasar de muerte a vida. Y a los que ya estamos en Cristo nos puede hacer vivir una vida dichosa, una vida plena, si la practicamos. Así que en primer lugar la palabra de Dios es viva, pero en segundo lugar era ¿qué? Eficaz. Eficaz. Cuando nosotros buscamos en el diccionario eficaz, se suelen encontrar varias definiciones, pero creo que la manera más sencilla de describir eficaz es que cumple su propósito. Es decir, si yo contrato un trabajador para mi empresa y hace todo lo que se espera en él, en el trabajo, es un trabajador eficaz. Si yo compro un artículo tecnológico y funciona como yo espero, es eficaz. Así que es viva y es eficaz. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios siempre cumple su propósito. La palabra de Dios no se inspiró para dejar cartas de amor. Me hace gracia cuando la gente dice la Biblia es la carta de amor de Dios a los hombres. Bueno,
Hay gente que tiene cajas llenas de cartas de amor del pasado y no sirven de nada, pero estas sí. Si yo hago algo feo en casa y le escribo una carta de amor a mi mujer, me parece que esa carta de amor la voy a encontrar en la basura rápido. Hermano, las palabras de los hombres pueden tener efectos temporales. Sí, es verdad. Si tú vas a un cómico, te puedes echar unas risas un rato. Si tú vas a un buen motivador, puedes acabar saliendo diciendo, no, venga, yo me como el mundo. Por eso se llevan ahora esos tipos de charlas incluso para las empresas. Yo cuando trabajaba de comercial, a los comerciales les llevan de vez en cuando una persona que los reúne y ¿para qué? Para que salgan a venderlo todo, creyendo que es su actitud la que cambia las cosas y que no venden mucho porque no tienen la actitud correcta, pero que en ellos hay potencial y que si hacen... Y tú sales como, es verdad, yo valgo, si no hago más es porque yo no quiero, porque yo en el fondo puedo, porque mira lo que me ha dicho, tal, hoy voy a vender 30 pólizas de seguro. Sales, vendes una y dices, ¿la charla esa qué? Pero bueno, ellos hicieron su trabajo, motivarte. Y es verdad, los hombres te pueden motivar, te pueden hacer reír, incluso te pueden entristecer si te ponen a hacer una lista de todos tus defectos y te pueden... No sé, los hombres pueden provocar temporalmente emociones en nosotros, pero dura un rato. O sea, tú me puedes hundir diciéndome algo, mañana se me ha pasado con 2 más que vengan y me animen. Es simplemente encontrar lo otro de la balanza. Tú me has hundido, ahora me busco otro hermano que me anime y compenso. Lo que los hombres hacen produce algo temporal, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios cumple siempre su propósito y lo más glorioso es que la palabra de Dios es la única palabra que esta humanidad ha tenido en sus manos que sigue cumpliendo el propósito desde que Dios dijo haya luz. Lo más glorioso es que no es un libro moderno, es un libro eterno y por eso sigue cumpliendo su propósito. La palabra de Dios es eficaz en el sentido de que Dios no la dio por nada, la dio con un propósito y ese propósito se cumple. Ese propósito se cumple porque Dios no falla. Mira lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dios se refiere a su palabra que sale de su boca y mira lo que dice, no volverá a mí vacía. La primera cosa que dice, no volverá a mí vacía. Dios lanza su palabra y Dios dice que su palabra no vuelve como si nada. Mira lo que dice, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Yo puedo tirar una caña al mar y recogerla vacía. Es más, la puedo tirar 100 veces y a veces recogerla vacía. Yo puedo tirar hasta una red de pescar al mar y que vuelva vacía. Pero cuando Dios dijo echar las redes, volvieron llenas. Yo puedo hacer algo y a veces sale bien y a veces sale mal. Pero cuando Dios ha dicho, haz esto, siempre sale bien. Señor, los tributos, ves a buscar un pez y ábrele la boca. Anda que vamos a pagar nosotros Hacienda así. Señor, hay la Pascua, Señor, esto, Señor, ¿cómo hacemos esto? Mira, ves allí a casa de un hombre que no sabemos ni quién es y va a tener un animal atado, pídeselo, pero ¿qué le digo? Que te lo ha pedido tu Señor. Pero ¿cómo me va a dar esto? O sea, yo llego ahora a la calle a un señor y le digo, perdone, ¿me da su perro? Pero ¿quién eres? Es que me lo ha pedido mi Señor. El hombre va a llamar a la policía. Va a decir, aquí hay un loco que su Señor le pide perros. O sea, ni hijos está secuestrando. Pero ¿saben qué hizo el dueño de ese animal? Ah, te lo pide tu Señor, toma. No preguntó ni quién era el Señor. Hermano, el Señor le dijo a sus discípulos, id y predicad a toda criatura. Y hasta hoy se sigue cumpliendo. El Señor no ha lanzado una palabra que no se haya cumplido. Dios dice que la palabra de su boca nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito. Hermano, Dios no tira palabras a la basura. Dios no es como nosotros, que nos pasamos hablando 2 horas y pensamos, los primeros 15 minutos fueran productivos. La otra hora y 3/4 fue
fue paja, fue para rellenar, fue perdida. No fue nada edificante. Dios no vuelve nunca diciendo, ay, no tendría que haber dicho esto. No. Cuando Dios habla por algo y para algo. Y siempre cumple su propósito. Mira lo que dice Ezequiel 12:25. Porque yo, el Señor, hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más sin que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, declara el Señor Dios. Cuando Dios habla la palabra, Dios cumple la palabra. Lo que pasa es que el propósito de la palabra no es siempre el que a lo mejor tú y yo queremos. Es decir, yo ahora hablo la palabra de Dios, yo ahora expongo la palabra de Dios y tú vas a decir, sí, es maravilloso porque mira, no vuelve vacía. Hay personas que van a salir de aquí edificadas, con sed de palabra, con hambre de palabra, pero hay otros que a lo mejor no son creyentes y van a salir ignorando la palabra. ¿No ves? No tuvo fruto. Sí tuvo. Rechazar la palabra puede ser propósito de Dios para mostrar que tú estás siendo condenado justamente. Nuestro deber es lanzar la palabra. El resultado le corresponde al Señor. El resultado no siempre es salvación. Algunos lo rechazarán. ¿Saben por qué? Para que cumpla su propósito, que a veces es que cuando esas personas lleguen ante Dios, dice la Biblia que nadie tendrá excusa. Tú escuchaste, la palabra ha cumplido su propósito. Mostrar que eres rebelde. Mostrar que amas más el mundo. El problema es que nosotros no relacionamos a Dios nunca con juicio, a pesar de que la palabra hable mucho de un Dios de juicio. Nos gusta solo mirar al Dios que salva, al Dios que sana, al Dios que restaura, pero es como decir, nos gusta mirar al Dios que sana, pero no al que pone la herida. Nos gusta mirar al Dios que libra a la gente en el desierto, pero no al Dios que se traga a gente en el desierto. Nos gusta mirar al Dios que hace un arca para salvar, pero no nos gusta pensar en el Dios que consume una ciudad. Pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y cada vez que Moisés iba a Faraón con la palabra cumplía su propósito. Mostrar la dureza del corazón de Faraón. Y que Dios luego mostrara su gloria. Solo que fue una gloria mostrada en juicio. Claro que nos sorprendemos, nos gozamos y alegramos con la dicha de ver cómo pecadores se arrepienten cuando son expuestos a la palabra. Me encanta ver matrimonios transformados, familias restauradas, pecadores salvados. Pero a veces, cuando alguien la escucha y le da la espalda y luego es juzgado por Dios, podemos decir que eso es justo. Porque la palabra también dice que ignorarla tiene consecuencias. La palabra de Dios es viva, trae vida, da vida, nos hace pasar de muerte a vida si Dios así lo quiere, y la palabra de Dios es eficaz. Hermano, no dejes de llevar palabra de Dios a tu casa. No dejes de llevar palabra de Dios a tu matrimonio. No dejes de llevar palabra de Dios a tu vida. Ponte cada día ante la palabra de Dios. ¿Tú crees que no sirve? Sirve. Si hoy crees esto y crees que de verdad es viva y eficaz, mañana vas a ir a leerla. Porque quieres que traiga vida y que cumpla su propósito en ti. Por eso debemos ir cada día a su palabra. ¿Entiende por qué es tan importante para nosotros como pastores de Caminando por Fe traerles Biblia? Porque mis palabras no son vivas. Mis palabras no son eficaces. Mis palabras pueden, como he dicho, hacer algo temporal en ustedes. Pero si yo hago lo único que debo hacer, que es, como Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, el resto lo hará el Señor. No hay nada que me deje la conciencia más tranquila como pastor que saber que no tengo que agradarles inventándome revelaciones, llevándolos al éxtasis, moviendo sus emociones. Dios no me ha pedido nada de eso. Dios no me dice, Juanma, hazlos llorar de alguna manera, hombre. Quiero que se emocionen en el culto. Quiero que sientan cosas. No, me ha dicho, predica la palabra. Predica la palabra. No es pecado sentir, no es pecado llorar, no es pecado emocionarse. Es más, es que la Biblia emociona por sí sola.
A mí me hace sentir miserable y amado a la vez. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo los evangelios, cuando yo veo lo que debo ser y luego miro lo que soy, pero al mismo tiempo veo como Dios me ama, a mí me hace llorar. Hermano, yo he llorado preparando los sermones de Oseas. Cuando en Oseas del 1 al 3 vemos la historia de la prostituta, cómo el profeta la ama y ella se vuelve a los amantes y él la vuelve a buscar y la vuelve a amar. Y yo veo que soy esa ramera, que yo soy ese hombre a quien Dios ha amado, y a pesar de eso muchas veces le he dado la espalda, y en vez de darme una patada porque soy un ingrato, lo que ha hecho es volverme a traer y volverme a limpiar y volverme a amar. A mí se me han caído las lágrimas. Pero es que no necesito el éxtasis de la iglesia, que me bajen las luces, que me toquen un fondo musical y que el pastor me vaya moviendo diciendo: levanta tus manos, pon la mano en el hermano de al lado, empieza a decirle a Dios esto y dile a Dios aquello. No, yo solo necesito su palabra. Porque cuando eso pasa solo con su palabra, puedo dar fe que fue el Espíritu Santo y no fue el piano. Y no fueron las luces. ¿Tú sabes cuál es la mayor prueba de que lo que ha obrado es el Espíritu de Dios? Cuando solo estabas tú y la Biblia. Ahí no hay duda, porque no hubo piano, no hubo nadie diciéndote lo que debías sentir o lo que debías hacer. Si estabas tú y la Biblia, y lágrimas brotaron de tus ojos, y tu corazón se quebrantaba, y algo en ti se ponía frío, y los pelos se ponían de punta, era el Espíritu Santo trabajando en ti, porque no había nada más, ningún agente de manipulación posible. No digo que en algunas iglesias no obre, y claro que obra el Espíritu Santo, pero debemos reconocer que vivimos en un tiempo en el que también se juega mucho con las emociones. Y tenemos un montón de iglesias de gente que no está convertida, está emocionada. Y que cuando la emoción se acaba la conversión, parece. Por eso debemos viciarlos constantemente a nuevas emociones. Hermano, nunca existió en la historia el concepto de un culto frío. Solo una generación viciada a emociones habla de frialdad en un culto. ¿Qué es un culto frío? Yo le pregunté eso a una persona y solo me dijo una cosa: el culto en el que no se siente la presencia de Dios. Y yo solo le respondí algo, y creo que es lógico. Le dije: ¿cómo no puedes sentir algo que mora en ti? No necesitas ir a buscarlo a la iglesia, lo traes desde casa. El problema entonces no está en la iglesia, el problema está en ti. Porque hoy, si no han hecho algo en el culto que te emociona, es frío. Hermano, puede haber solo una ligera oración sin mucho grito, 2 himnos sin instrumentos y la palabra de Dios fielmente expuesta, y ser el culto que avive tu vida para siempre. Porque no necesitamos tocar el corazón de la gente, necesitamos una obra del Espíritu Santo. Y recuerden solo una cosa, y sigo con el tema: el Espíritu Santo no necesita que le echemos una mano. El Espíritu Santo no necesita que preparemos una atmósfera espiritual. El Espíritu Santo no necesita que le preparemos el escenario idóneo para trabajar. El Espíritu Santo solo necesita un corazón contrito y humillado, y Él hace todo lo demás. No necesita nuestra ayuda para que la gente sienta su presencia. No lo necesita. Eso sería decir que no es todopoderoso. Y sí lo es. Vamos a ver ahora cómo sigue la definición. Hemos dicho que es viva, hemos dicho que es eficaz, y ahora vemos un tercer elemento: es cortante. Y este es bueno, hermano. La palabra de Dios corta. En medio de una generación de cristal, en medio de una generación que todo duele, en medio de una generación que todo ofende, predicamos una palabra que corta. Y eso hay que tenerlo claro. Porque Dios quiere que corte. Si no, Dios no nos hubiera dado una espada, nos hubiera dado algodón de azúcar, pero nos ha dado una espada. Y no cualquiera, sino una espada de 2 filos. Mira cómo dice: y más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas
y de los tuétanos. Hermano, no es la primera vez que la Biblia, la palabra de Dios, es referida como una espada. Déjenme darle dos referencias. Apocalipsis 19:15. De su boca, mira qué descripción se hace del Señor. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada afilada. Una espada afilada. O Efesios 6:17, cuando hablamos de la armadura de Dios, ¿cómo se refiere a la palabra? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Hermano, es la espada de Él. No es tu espada. No es tu espada. Como cuando íbamos a la iglesia y nos decían, toma tu espada. No es nuestra espada. Es la espada del Espíritu. Yo entiendo lo que quieren decir, no vengo aquí ahora a corregir todo lo que se dice en las otras iglesias. Yo entiendo lo que quiere decir, es nuestra arma para la batalla, es nuestra arma para estar prontos para ver las artimañas de Satanás. Lo entiendo, pero la definición que vemos aquí no es nuestra espada, es la espada que tomamos, pero es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que obra a través de la palabra. No soy yo. Hermano, no hay grandes predicadores. No los hay. No los hay. Hermano, ¿no se te has dado cuenta cómo está la iglesia hoy? Es martes, ¿sabías? Recién empieza la semana, la gente ya ha empezado y está cansada ya de haber empezado la jornada. Yo no lo digo como crítica, pero muchos se os van cerrando poco a poco los ojos. Algunos parpadeáis muy despacito mientras doy el estudio. Y yo lo entiendo, estáis muy cansados. No estoy mirando ahora a nadie, O sea, ahora voy a mirar la pantalla para que no digan, me han pillado. Pero sí, te pillé, no quiero mirar, pero pasa, a veces uno, a veces otros. Pero te digo una cosa, lo entiendo. La mayoría os habéis levantado 6:30. Habéis llevado a los niños al cole, habéis corrido al trabajo, habéis hecho 8, 10 horas, 1 hora de transporte, a duras penas habéis comido. Y podríais haber ido a casa a sentaros en el sofá, a poneros una peli tranquilitos, a cenar un plato caliente en vuestra mesa y descansar para mañana. Pero algo en vosotros os ha hecho venir aquí, cansados. Yo amo veros aquí, entre semana. Porque el domingo muchas veces la gente va por costumbre, pero entre semana se va por amor. Entre semana, hermanos. Y te digo una cosa, y no lo digo por vanagloria o por la iglesia, lo digo para la gloria de Dios. Es muy raro ver un martes una iglesia, al menos en España, así, en un día de estudio. Y está empezando a estar así los jueves también. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? La gente tiene hambre de palabra. La gente tiene hambre de palabra. Y eso es algo tremendo que está pasando. ¿Y sabes por qué está pasando? Porque la palabra misma está dando ese hambre por la palabra. Estáis viniendo a escuchar la palabra, pero lo que os está alimentando no es mi palabra, no es mi espada, es la espada del Espíritu. El Espíritu mismo, cada día que venís, os pone más deseo de seguir viniendo. Y eso es bueno, que todo predicador lo sepa, porque nunca nos daremos palmas a nosotros. Por esto en esta iglesia no suenan aplausos. Por esto en esta iglesia, cada vez que acaban 2 o 3 frases, no hay un aplauso. Porque ningún hombre merece ser aplaudido. Aquí se viene a escuchar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y es el mismo Espíritu el que os está redarguyendo a seguir buscando. Hay muchos de vosotros que no leíais libros y desde que estáis aquí estáis aficionándoos a la lectura, leyendo cada vez más libros. Leyendo la Biblia regularmente, y venís y os vais asombrando de todo lo que se aprende, y hay personas que dicen, he aprendido en 1 año lo que no he aprendido en 6, en 7, en 8, y hermano, cuando preguntan, ¿y qué hay ahí para que pase eso? Solo hay una cosa en esta iglesia que hay cada martes, cada jueves y cada domingo doble: palabra, palabra. Y algunos salen enfadados, otros salen tristes, otros llorando, otros alegres y gozosos, porque algo que sí sé es que esa palabra está viva, trae vida
y sigue cumpliendo su propósito porque es eficaz. Pero lo que nos ha dicho el Señor ahora también a través de el autor a los Hebreos es que es cortante y que corta más que cualquier espada de 2 filos. Hermano, cuando tú piensas en una espada, si eres como yo, a mí me gustan las películas estas de temática antigua, tipo El Rey Arturo y estas cosas así, medio de aquella época. A mí cuando la gente iba con sus armaduras y sus escudos, sus espadas, a mí ese tiempo de historia sí me ha gustado siempre. Y cuando a mí me viene la imagen de una espada, yo nunca, automáticamente no sueles pensar en una espada que los 2 filos corten, sino en uno que siempre están afilando y el de atrás liso y ya está. Pero había otro tipo de espadas a veces. Eran unas espadas que los 2 filos eran afilados, los 2 filos cortaban. Y eso tenía 2 propósitos. En primer lugar, que ya sea que le dieras así o te hayas despistado y se te haya dado, porque lo que pasaba muchas veces en la batalla es que si se te caía la espada y a lo mejor no prestabas mucha atención, la cogías al revés y cuando le das al próximo le azotabas, pero no le cortabas porque ¡ay, la llevo al revés! Y ahí ya te habían matado. Yo es que he visto muchas pelis. Y estas cosas pasan. Es que claro, es despistado, no es como nuestros auriculares que ponen left, right. La espada no tenía left, right, ¿sabes? Pero si esto es igual, ¿en qué lado estoy? No daba tiempo en medio de la batalla. ¿Qué pasa? Se hacían otras espadas. Espadas que cortaban por los 2 filos. Se te caía, la cogías, sé dónde sea, corta. Entonces ese era un propósito. El otro propósito es que muchas veces se atravesaba al oponente. Y al tener los 2 filos cortantes, llegaba mucho más profundo. Era más fácil atravesar la carne del oponente. Yo sé que esta descripción es un poco fea, pero teníais que entender el sentido de una espada de 2 filos. Ahora ya dejemos la sangre y la batalla a un lado y vengamos aquí. Otra vez. Es más cortante que una espada así. Es más cortante. Dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. No está haciendo el autor de los Hebreos una descripción de la anatomía del hombre. No, mira, cuando entra la espada, divide alma y espíritu, divide tuétanos y lo otro. No, lo único que está diciendo el autor es que penetra hasta lo más fondo. Está haciendo una imagen y una ilustración para que entendamos que la espada de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser. Y eso es importante porque está muy unido a lo que dice ahora. La palabra de Dios corta. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Te has cortado alguna vez? ¿Duele? Duele. Se puede hacer alguno el macho, pero duele. A nadie le gusta. Entonces, la palabra de Dios, cuando obra en nosotros de manera eficaz, muchas veces duele. Este domingo teníamos un mensaje tenso. Hablábamos de una iglesia, de un pueblo que se había arrepentido de manera falsa y le daba un falso culto a Dios. Era un mensaje difícil de traer a la iglesia. Por un lado, no tenía cómo evitarlo, porque eso de predicar expositivamente hace que no puedas saltar un pasaje. Y suerte que le toca al segundo grupo esta semana, porque si le doy lo que viene ahora en el 7 al primero otra vez, los pobres ya no vienen el tercer domingo. Lo bueno de ir alterando es que el golpe se lo lleva el segundo grupo este domingo, así que quien le toque, prepárense. Porque claro, uno espera que en el 7 venga más suave, pero resulta que a pesar de todo eso, el 7 nos muestra un pueblo que aún así no va a hacer mucho caso a Dios y va a seguir haciendo lo que le da la real gana. Entonces el Señor va a emitir una palabra de juicio. La palabra de Dios muchas veces duele. ¿Y sabes por qué duele? Porque la palabra de Dios nos trae lo que no nos gusta. Nos trae la verdad. Nos trae la verdad. Hermano, tenemos la costumbre de vivir en el tiempo de las apariencias. Tú puedes discutir hoy con tu mujer y si es tu aniversario eres capaz, a pesar de discutir, de poner una foto de vuestro aniversario y una palabra bonita para que todo el mundo vea. Y te llenarán los comentarios en el Facebook de qué preciosa pareja, sois un ejemplo para nosotros, sois amados por nosotros, Pero la gente no sabe que ese día ni os estáis hablando. La gente seguirá viendo a ese matrimonio modelo y ejemplar, pero no verá la realidad. Bajaréis del coche,
el domingo pondréis una buena cara porque los trapos sucios se lavan en casa. Y la gente os hablará, os abrazará y os dirá, venís a comer, y ese día diréis que no. Pero qué raro, siempre vienen. Les diréis que estáis cansados, les diréis que 1000 cosas, pero seguramente la realidad es que no queréis estar juntos y solo queréis llegar otra vez a casa para ir cada uno a una habitación, porque ese día estáis peleados. Pero de cara al mundo seguiréis siendo un matrimonio ejemplar. Eso lo puedo aplicar a cualquier área de nuestra vida. Vivimos en un tiempo de apariencias. Vivimos en un tiempo donde un buen amigo no es el que me ayuda, sino el que concuerda con todo. Vivimos en un tiempo en los que si alguien te dice la verdad no te ama. En un tiempo donde si haces un vídeo en internet denunciando el error, eres tú el malo, no el hereje. Eres tú el malo y la gente dice, ¿por qué hace esas cosas? Solo es un juez. Y tú dices, no, te están robando, están extorsionando, están engañando. Y yo soy el malo por decir lo que nadie quiere oír, la verdad. Porque nos gusta meter la basura bajo la alfombra. Y la palabra de Dios, cada vez que venimos al culto, saca otra vez la basura para afuera. Imagínate que tú has estado toda la semana poniendo debajo de la alfombra toda la basura, toda la basura, toda la basura. Y llega el domingo el pastor, levanta la alfombra y le pega una patada a la basura y llena otra vez la habitación de basura. Y tú dices, pastor, ¿por qué haces eso? Por lo limpio que estaba la habitación. No estaba limpia. La basura estaba escondida. Pero la palabra de Dios llega a donde nadie llega. Llega donde nadie llega, porque como dice ahora, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, yo puedo verte por fuera. Yo puedo ver lo que me quieres mostrar. Es más, yo solo sé de ti lo que tú me muestras, no sé más. Pero cuando la palabra es predicada, ¿no os ha pasado alguna vez que están predicando y sales como diciendo, eso era para mí? Y tú dices, ni le he contado al pastor cómo estoy, ni le he contado al pastor lo que está pasando. Parece que alguien ha hablado con él, porque parece que hoy hablaba directo a mi vida. Y el pastor no sabe realmente lo que hay en tu interior. Sois mucha gente. No hago cuestionarios semanales a escondidas para ver que me pasen un reporte y elegir qué digo. Yo predico el texto, pero el Señor sí conoce vuestros corazones. Una vez estaba predicando en un lugar y cuando bajo del púlpito me viene un hombre muy gracioso, cuando fui a predicar fuera a otro país, y me llega y me dice, parece que usted me ha estado siguiendo toda la semana. Me hizo mucha gracia. Yo no sabía ni cómo se llamaba. Era un hombre que estaba ahí en esa conferencia. Me mira y me dice, parece que me ha estado siguiendo toda la semana. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, todo lo que ha dicho, soy yo. Y yo le dije, pues dé gloria a Dios, porque si de todas las personas que hay, el Señor se ha querido centrar en usted hoy, eso es la mayor muestra de amor. No sería como para enfadarse, sería para dar gracias al Señor. ¿Por qué muestra de amor? Imagínate que de todas las personas que hoy vengan, Dios se esté centrando en hablar a tu corazón. Eso sería maravilloso. Entonces, hermanos, la Biblia, cuando es expuesta con fidelidad, cuando la palabra de Dios es puesta ante nosotros, la palabra de Dios nos desnuda por dentro. Miren, tú puedes odiarme, estar lleno de rabia hacia mí y sonreírme. Y darme la mano y darme un abrazo. Porque yo no veo tu corazón, yo no veo tus intenciones, yo no leo tus pensamientos. Pero de golpe empieza la predicación y todo eso empieza a revolverte por dentro. Porque Dios sí lo ve. Y te está diciendo que aunque por fuera todo parezca estar bien, debajo de la alfombra, en tus pensamientos, en tus intenciones, hay mucho que barrer. Y es incómodo. Y por eso, como el diablo sabe que eso es incómodo para el hombre, el diablo empieza a preparar iglesias falsas que nunca te van a incomodar con la verdad. Porque sabe el diablo que lo que tú quieres, bueno, tu carne, lo que tu carne anhela es sentirse bien consigo misma.
Hay personas que se han ido de aquí diciendo que son demasiado confrontadas. Y hay personas que vienen porque quieren ser confrontadas. ¿Cómo puede ser? La misma confrontación hace que unos se quieran ir y es el motivo por el cual algunos vienen. Porque unos quieren seguir con la alfombra llena y otros han decidido que en Dios hay que lavar la alfombra. Dios no quiere que escondamos la basura debajo de la alfombra. Dios quiere que la alfombra esté lisa y esté limpia. ¿Y sabes qué usa Dios para limpiar cada día la habitación de nuestro corazón? La palabra. A veces nos da fuerza cuando estamos débiles, otras veces es como un gran abrazo de consuelo, pero muchas veces es un golpe al corazón. Y realmente muchas veces es como si apuñalaran nuestro corazón. Y duele. ¿Y cuántas veces nos salimos diciendo, mira, creo que fue Spurgeon el que dijo, cuando veo el cristiano que debería ser y veo el cristiano que realmente soy, me avergüenzo de mí mismo? ¿Cuántos no nos hemos sentido así? ¿Cuántos no nos hemos sentido así? Porque si yo me tengo que comparar con mis hermanos, con Carlos, con Fer, con Antón, yo digo, oye, no ando tan mal en la fe. Pero el problema es cuando miramos a Jesús, que es la vara de medir, te ves tan lejos, ¿verdad? A veces ves el mundo y dices, me sigo pareciendo más a esos que a Jesús. Y eso lo hace la palabra. Pero al mismo tiempo que penetra hasta el corazón, que discierne los pensamientos, que discierne las intenciones, que saca todo para afuera, al mismo tiempo es la palabra que te da vida. Y que por un lado saca la basura y te la pone delante y te dice, mira, todo esto es lo que hay dentro de ti. Pero por otro lado, la misma palabra, por el poder del Espíritu, es la que empieza a limpiar la basura. Es tan gloriosa que la misma palabra que te hiere es la misma palabra que luego te restaura. Pero debemos ir a ella todos los días. Proverbios 20:27 dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Hermano, la Biblia llega donde nadie más llega. Cuando mi madre me conocía mejor que nadie, ahora creo que hay alguien que la superó. Ahora ya a mi madre le consigo liar un poco. Ya ha perdido la práctica. Pero cada vez que mi madre me pillaba en algo, mentía, y mi madre me notaba como, conozco a mi hijo, se está yendo por las ramas, esto no es normal, este ha hecho algo. Mi madre me decía, es que te he parido. Pero aún así mi madre no llegaba tan profundo. Incluso ahora, muchas veces, cuando Clicia me dice, oye, ¿te has comido todas las galletas de chocolate en un día? Y yo, ¿qué? Clicia ya sabe que yo tengo que controlarlo, porque cuando busco un camino alternativo para la mentira sin decir la verdad, bueno, cuando me quiero escapar, yo hago un qué como para ganar tiempo. Os lo confieso porque me tenéis que ayudar a trabajar con esa parte de mi vida. O sea, cuando Clicia me pregunta algo y yo digo ¿qué? Ella ya me va a querer cortar una milonga. Es como... ese que me da unos segundos para pensar un camino para huir. El problema que ya me ha pillado. O sea, cuando ya digo que, me dice, ya déjalo, ya me has dicho que sí. O sea, ya te has comido las galletas. No tienes que seguir buscando una historia ahí como que han venido los perros, la casa estaba abierta y no tienes que inventar nada. Pero eso es cierto. Y cuando le digo, oye, ella me dice, es como si te hubiera parido. No soy tu madre, pero es como si te hubiera parido. Y es verdad, me conoce mucho. Pero ni ella, ni mi madre, ni nadie sabe lo que hay más profundo en mí, como lo sabe Dios. A veces te va a pasar que si tu esposo o tu esposa se empieza a sincerar y a sacar cosas que tiene dentro, tú dices, eso estaba ahí. O sea, tú estás pensando esas cosas, estabas sintiendo eso y yo no lo sabía. Y te sorprendes. No sé si os ha pasado, en el matrimonio a veces pasa que de golpe uno un día te da por hablar de lo que se siente o cuando alguien a lo mejor te dice, no, se me pasó quitarme la vida en aquel momento. Yo no sabía. ¿Cómo no me dices esas cosas? Pero había alguien que lo sabía. Lo sabía el Señor. Él sí escudriña lo más profundo de nuestro ser. Él sí.
Juan 2:25, y no tenía nada, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Saben lo que más me gusta de Dios a mí? Yo soy una persona muy emocional. Cuando entro en crisis de risa me río mucho, pero cuando entro en crisis de llorar y de agobio, me quedo hasta sin palabras. Yo no sé si te ha pasado alguna vez esos días que no puedes ni hablar en las oraciones. Esos días que estás roto, súper abatido y que no salen ni palabras. Pero ¿saben lo que más me agrada de Dios? Y eso me ha gustado mucho siempre. Hay momentos que simplemente estoy en mi despacho con este gesto y yo sé que me está escuchando. No estoy diciendo nada. Porque estoy roto, estoy abatido, estoy avergonzado, estoy humillado, pero solo estoy así y yo sé que Él está escuchando mi oración. Y tú dirás, eso no es orar. A veces sí. Porque a veces hablamos mucho y no decimos la verdad. Pero hay días que no hablamos nada y el Señor ya sabe lo que está pasando. Y eso es lo más grande de nuestro Dios, que Él escudriña y discierne lo más profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Por eso no le podemos engañar. Por eso no le podemos engañar. Cuando tú a lo mejor le dices a alguien, oye, quiero ir con vosotros este día a evangelizar, todo se ve bonito, pero Él sabe si queremos ir por las almas, Él sabe si queremos ir por aprender a evangelizar, o Él sabe si queremos ir por impresionar a la gente y decir, yo evangelizo y tú no. Eso es lo bueno de Dios, que nosotros vemos una película, pero Dios sabe el guión. Dios conoce lo más profundo y realmente eso es asombroso. ¿Por qué Dios trae una palabra que penetra hasta el corazón? ¿Por qué Dios tiene tanto interés no solo de trabajar con lo externo, sino de ir al corazón? ¿Por qué? Porque de ahí nacen todos los problemas. Mateo 7, 21, 22, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Dios apunta al corazón porque el corazón es la raíz del problema. Hermano, yo conozco iglesias que cuando llegas, lo primero que le enseñan a la mujer es que solo puede usar una falda, tiene que ponerse siempre el velo, solo no se puede cortar el pelo, no puede usar un pendiente, todo lo otro está mal, está mal, está mal. Yo respeto el concepto de modestia que pueda tener cada persona, pero te digo una cosa, esa mujer puede ponerse la falda, el velo, quitarse los pendientes y no cortarse el pelo, pero si no atraviesa el corazón su palabra, esa mujer va a seguir viendo a las otras y su corazón va a querer vestirse de esa manera. Y dentro de un tiempo, cuando se canse de obedecer reglas, se va a poner la ropa, no que el mundo le ha dicho, la que ella quería siempre. Porque cuando imponemos solo los cambios externos, sin que haya una obra interna, solo producimos cambios temporales, pero no reales. Pero cuando la palabra penetra el corazón, tú no te vas a preocupar de que esa persona tenga 2 armarios, porque el concepto de ropa que va a tener no es el de la iglesia y el del mundo, sino el concepto de ropa que ahora ha sido convencida por el Espíritu Santo que es adecuada para una hija de Dios. Y el pastor dormirá tranquilo sabiendo cómo se vestirá cuando sale de la iglesia, igual, porque la obra ha empezado dentro. Ojo, no estoy diciendo lo de fuera no importa, estoy diciendo que si no empieza desde dentro, lo de fuera no va a durar. Por eso tenemos un montón de gente que pareció ser durante mucho tiempo el mejor creyente, pero al final sacó para afuera lo que siempre tenía. ¿Por qué crees que una persona es capaz de pasar de estar alabando a Dios un año, al fin de semana siguiente volver a los bares, al alcohol y a las mujeres y a todo el sexo y la inmoralidad? Dices, ¿tan rápido? ¿Por qué? Porque siempre estuvo. Solo la religión lo tenía como un lobo encarcelado. Y un día se dejaron la puerta abierta. Pero nunca fue oveja. Nunca fue oveja. Porque si es oveja, aunque dejes la puerta abierta y se vaya a Pamplona, cuando el pastor silbe, la oveja vuelve.
la oveja vuelve. Yo le doy de comer a mis perros, le pongo agua, los trato bien, hasta los acaricio, pero como mis perros vean la puerta abierta, ya puedo salir yo a correr. Carlos ya salió conmigo un par de veces. Ya puedo salir. El amigo más fiel del hombre, pues lo mío no. A lo mío le gusta la calle. Yo quiero que se queden en el culto, yo quiero que se queden en la casa, pero les gusta el mundo que no veas. ¿Por qué? Porque han sido criados así, sin un hogar. Vienen de una perrera, están acostumbrados a no tener casa. Y yo quiero forzarles a entender que son perros caseros, pero ellos cuando ven calle, solo ven lo que tenían. Espacio para correr. Hermano, a veces queremos cambiar a la gente por fuera. Y como digo siempre, no debemos ayudar a Dios. Debemos cambiar por fuera, sí, pero convencidos por el Espíritu Santo desde dentro. Pues si no, solo será un disfraz de Halloween, de carnaval, pero tarde o temprano nos quitaremos el disfraz y seremos nosotros. Por eso, la palabra de Dios afecta primeramente al corazón, atraviesa lo más profundo y ante ella estamos todos desnudos. Nada está oculto ante la palabra de Dios. Versículo 13. Y no hay cosa oculta, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, qué maravilloso. Aunque te metas bajo el peñasco más grande, aunque te pongas dentro de la cueva más oscura o te tapes con 600,000 mantas, Dios te sigue viendo. Nada queda oculto a los ojos de Dios. Tú puedes fingir ante los hermanos, fingir ante los compañeros de trabajo, fingir ante el pastor, fingir ante tus hijos, fingir ante tu esposa, pero no se puede fingir ante Dios. Y por eso llegas a veces el domingo y te escuece lo que estás escuchando porque dices, todo el mundo me ve de una manera, pero lo que está diciendo el pastor soy yo en realidad. Soy yo en realidad. Y ante la palabra nos sentimos desnudos. ¿Cuál es la sensación de más falta de protección que alguien desnudo? ¿Cuál es? La sensación de más vulnerabilidad que alguien desnudo. Muchos lugares de guerra y de combate, la manera de humillar al rival no es solo quitarle el arma, es desnudarlo. Porque ahí estarán sus vergüenzas, sus cosas más íntimas, lo que no quería que nadie viera. Y se va a encoger y encoger por la vergüenza, porque va a querer taparlo todo, como Adán y Eva quisieron taparse ante los ojos de Dios. Pero ante los ojos de Dios, cuando nosotros intentamos camuflarnos, es como ponernos unas hojas de higuera, hermano. Es como ponernos unas hojas de cualquier árbol para intentar tapar la vergüenza. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Nada queda oculto a sus ojos. Y es algo interesante, porque además ha dicho que todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No solo nos ha hablado de la palabra, el pasaje de hoy, sino que además de todo eso, nos ha recordado que vamos a ser juzgados. Pero no solamente por lo de fuera, sino por lo que hay dentro de nosotros, por nuestros pensamientos, por las intenciones de nuestro corazón. Dios no va a juzgar solo lo que el mundo vio, Dios va a juzgar lo que solo Él vio también. Y eso nos debería quizá preocupar. Primera de Corintios 4:5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Los hombres cometemos el error de a veces juzgar precipitadamente. Nosotros nos fiamos de las apariencias.
Nos fiamos de las sensaciones muchas veces. Mira, siento que fulanito, me parece que fulanita, y a veces la liamos. Y a veces nos equivocamos. A veces nos montamos películas que no son la realidad y nos equivocamos. Por eso lo que Pablo dice es que no seamos apresurados a la hora de juzgar, porque nosotros somos cortos de miras. A ver, Pablo no está diciendo que si vemos algo evidente no hagamos la disciplina bíblica oportuna. Si alguien peca hay que ver un proceso de disciplina. Pero nos referimos a cosas que no son tan evidentes, que a veces no son pecado, que simplemente las intuimos, las pensamos, lo parece, y ya sacamos un juicio hacia una persona. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que mejor esa parte no nos arriesguemos y se la dejemos al Señor. ¿Por qué al Señor? Porque Él saca a la luz las cosas que son ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Porque nosotros nos podemos equivocar por apresurarnos en ese juicio, nos podemos equivocar en las percepciones, nos podemos equivocar en lo que nos parece, pero Dios sacará a la luz los designios del corazón, los sacará a la vista. Dios no se equivocará en el juicio. Dios será un juez justo. Un juez justo. El Salmo 139, verso 12 dice: ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Nosotros ahora nos vemos. Pero si ahora apagáramos todas las luces y no hubiera ninguna farola ahí fuera, nos iríamos chocando para salir. El salmista dice que para el Señor es lo mismo. Nosotros cuando hacemos algo necesitamos la luz encendida. Es más, le tememos a la oscuridad muchas veces porque no sabemos si hay alguien, no sabemos si nos están mirando, si estamos solos. El Señor lo ve todo igual. Lo ve todo igual. Y es eso lo que no nos gusta de la palabra. Lo que no nos gusta de la palabra es que saca a la luz lo que todavía queremos que siga en tinieblas. No nos gusta que la palabra ponga ante nuestros ojos lo que no queremos ver. Es más, sabemos que está ahí, pero no queremos que nos lo diga. Porque tendremos que reconocer que hay cosas que deben ser cambiadas. Tendremos que reconocer que no soy el que piensan que soy. Tendremos que reconocer que estoy peor de lo que pensaba. Tendremos que reconocer que hay mucho que cambiar. Y por eso preferimos llegar y que solo nos digan algo bonito. Porque la Biblia también tiene partes bonitas. Pero la Biblia también saca fuera los designios del corazón. Juan 3, 19, 20 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. ¿Para qué no viene a la luz? Para que sus acciones no sean expuestas. Te voy a dar un ejemplo. Es como decir, yo sé que si sigo yendo a aquella iglesia, aunque sé que es mala la predicación, me voy a seguir sintiendo bien, me voy a seguir sintiendo cristiano, me voy a seguir sintiendo cómodo y podré pasar el resto de mis días hasta sirviendo en la alabanza, me harán pastor y estará todo bien. Pero sé que como vaya a esa iglesia, me van a dar un palo tras otro. ¿Cuál elegimos, cariño? Por eso la gente, cuando las personas visitan y preguntan, ¿cómo te has sentido? Nos gusta que la gente diga, me sentí súper bien. Pero quizá no es lo que deberíamos escuchar. Si estamos bien, sí. Pero si estamos mal, ¿cómo te has sentido? Fatal. Pero necesito volver. Necesito volver. Porque yo sé que si lo sigo escuchando un día,
seré más como Jesús. Sé que si lo sigo escuchando un día ya no me afectará porque habrá sido cambiado lo que tiene que cambiar. ¿Sabes cuándo las predicaciones sobre adulterio ya no molestan? Cuando yo ya no soy el adúltero. ¿Sabes cuándo las predicaciones sobre la hipocresía ya no molestan? Cuando yo ya no soy el hipócrita. ¿Sabes cuándo nada más es una indirecta? Cuando yo ya no practico esas cosas. Porque si no, todo será una indirecta, todo molestará, todo afectará. Pero te aseguro una cosa, que si abandonas el pecado, cuando se hable del pecado, nunca creerás que va por ti. Nunca te dolerá tanto. Pero siempre nos seguirá doliendo en parte, porque totalmente limpios no estaremos hasta tener un cuerpo glorificado. Por eso, es más, necesitamos que la espada siga penetrando hasta el corazón. Porque la Biblia dice que el mismo Dios que empezó una obra, la está perfeccionando día tras día. ¿Y sabes cómo lo está haciendo? Vamos a decirlo de una manera un poco grotesca. Apuñalando tu corazón con las Escrituras, semana tras semana. Duele, pero si te das cuenta, ya estás un poquito más parecido a Jesús que el año pasado. Hermano, solo te digo una cosa y te dejo ir a casa. ¿Es mejor que no duela y seguir cada día como el mundo? ¿O que duela a veces y ser cada día más como Jesús? Tú decides. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y ante ella vosotros no podéis camuflaros, porque ante los ojos de Dios y su palabra todos estamos desnudos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, que tu palabra es poderosa. Recordarnos que tu palabra a veces nos hiere, pero también nos transforma, nos cambia, nos restaura. Por eso te pido, Señor, que nunca falte tu palabra en esta iglesia, que nunca falte tu palabra en este púlpito, que nunca deje de salir desde aquí arriba, Señor, las Escrituras, que tanto necesitamos todos nosotros, pues todos somos barros en manos del alfarero, todos somos obras en proceso de construcción. Danos, Señor, consuelo cuando nos duela. Haznos examinarnos y ver todo lo que debemos traer transformados, todo lo que debe ser cambiado. Y llévanos cada día, Señor, a ser más y más como Jesús. Sigue atravesando nuestros corazones con tu palabra, Señor. Sigue sacando a la luz todo lo que está ahí escondido, incluso lo que ni siquiera nosotros a veces vemos, para que cada día seamos más conscientes de los resquicios de Adán que quedan en nosotros y seamos cada día más y más como Cristo. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares, guíanos en bien junto a nuestras familias y guarda nuestro camino de regreso. Danos una noche de descanso y de paz y bendice el día de mañana de mis hermanos en sus trabajos. Guárdalos, cuídalos, que podamos vivir a pesar de no reunirnos en nuestras casas para tu gloria también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.